Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo de su programa, Una entrevista con Dios. En estos momentos vamos a lectura de las Escrituras. Y además se encuentra en el Salmo capítulo 22 del 1 al terminar. Salmo 22 del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar pues todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Líbrame de la espada, mi alma, del poder del perro, mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Lo que me teméis a Jehová, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad la servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso, por este día, por esta tarde, Dios. Permita que tu nombre sea glorificado a tiempo y fuera de tiempo, Dios. Toma tu control, Señor, a cada uno de los que estamos aquí y todos los que van a ver el programa, Dios. Glorifícate en sus vidas, Dios. Seas tú, Señor, el Dios de cada uno de ellos, Padre eterno, y que puedan abrir el corazón de sus vidas para servirte y adorarte a ti, Dios. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. De nuevo de su programa Juventud para una entrevista con Dios. Para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Dios me lo bendiga, mi nombre es Héctor. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es la pregunta más importante que afecta a la humanidad desde la cruz del Calvario. La pregunta más importante que afecta a la humanidad desde la cruz del Calvario, de Cristo para su Padre. Cuando dice aquí la pregunta que el salmista está hablando, y también Jesús desde la cruz pronunció, hizo unas cuantas preguntas, pero ¿por qué es más importante dentro de todas las preguntas que puede haber en la humanidad? Amén. Cuando vemos este pasaje y esta lectura que le hemos dado aquí en el capítulo 22 de Salmos, vemos un grito de auxilio, un grito de esperar en Cristo Jesús, un grito de ayuda, un grito de alabanza, un grito donde uno pueda adorar
porque en esos momentos de angustia, de tristeza, de dolor, no tiene uno esa fortaleza para poder alabar y glorificar y confiar en Dios. ¿Por qué? Porque son las angustias que vienen a ser como un obstáculo. Y vemos nosotros el grito no solamente de lo que habla aquí el salmista David, sino de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Y no es que desconfiaba de su Dios Padre, sino en el momento de angustia se da el grito, del grito que también el mundo necesita en estos tiempos, el grito que Dios espera de nosotros los habitantes de la tierra, que le hagamos a Dios, porque son sin fin de cosas que están aconteciendo en este mundo, y el grito no llega al cielo porque no todos nos ponemos de acuerdo a buscar el rostro de Dios. Hermano Héctor. Amén, gloria a Dios. Si vemos aquí nuestro Señor Jesucristo y también el Rey David dando ese grito de angustia. Sabemos claramente que nuestro Señor Jesucristo cuando dio el grito de angustia era porque ya sabía que iba a morir. Y sabemos, mucha gente sabe de que cuando uno llega a la muerte, pues uno no quisiera morir. Entonces lo que uno hace, pues pegar un grito como que, Señor, no permitas que me vaya. Y eso es lo que eso es lo que estaba aconteciendo aquí con Jesucristo. Por eso ahí decía también que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas veces a través de lo que acontece en nuestras vidas, a veces hay un silencio, a veces uno necesita dar un grito de angustia, de necesidad de escuchar la voz de aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Para qué? Para que extienda sus manos y ayudarnos y escuchar una palabra de aliento para en ese momento cuando uno está afligido, está quebrantado en el espíritu y uno quiere escuchar la voz de Dios. Pastor. Amén, gracias, hermanos. Bien, amados hermanos, queremos decirle, como decían nuestros hermanos, que es muy importante, aquí David está profetizando lo que iba a suceder. Todavía Cristo no había venido. El rey David estaba ocupando, entiende, la voluntad del Padre y está en la profecía. Que eso mismo iba a decir el Señor. David no sabía esa cosa, porque Cristo todavía ni siquiera había nacido, pero ahora encontramos que se había llegado el cumplimiento y el Señor Jesucristo estaba ocupando el lugar de la humanidad. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el mundo se había apartado de Dios. Dios no se aparta de uno. El pecado hace que el hombre se separe de Dios. Y aquí, como Jesús estaba cargando el pecado de todo, no puede estar con el Padre. Por eso el pecado no deja ver bien a Jesús, porque es un grito de la humanidad. Es el grito de los seres humanos. Porque no está viendo a Dios. Jesús que había visto a Dios, pero era el amor de Dios Padre. Ahora Jesús ocupa ese lugar para que la humanidad tenga salvación. Por eso que dice ahí, Dios mío, usted ve. No dice Dios no, Dios mío. Está representando. ¿Cómo que dice la gente cuando tiene un problema? Pero Dios mío, da un grito. Entonces Jesús ocupando ese lugar, ¿entiende? Para salvar la humanidad. ¿Por qué me has desamparado? No era que Dios había desamparado, pero Dios estaba ocupando aquí este lugar para que la humanidad, usted y yo, fuéramos perdonados. Esa es la palabra clave desde la cruz del Calvario. Es la pregunta más importante porque dice, ¿por qué me has desamparado? Deja dicho que siempre estaban, ¿qué? Comunión. En comunión, estaban juntos, nunca se habían separado. El mismo Señor lo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Es decir, que Jesús, entiende, está ocupando el lugar del hombre, porque el hombre está apartado por el pecado. ¿Entiende? Lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Y al Jesús cargar ese pecado, está gritando como humano, no como Dios, sino como humano, porque él fue humano, 100% humano y 100% Dios. En este lugar el pecado separa. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué te has alejado tanto? Oye, vamos a ver los primeros 5 versículos de ese Salmo 22, que ahí es que está. ¿Entiendes? El tema central que está desarrollando, la pregunta más importante de la cruz de Calvario, de Jesús para su Padre, que está representando la humanidad. Oiga bien cómo dice. Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Te ve? Jesús está ocupando el lugar de ¿quién?
de la humanidad. La humanidad. ¿Sí? Porque es que Él es la salvación, Él es el mismo Salvador. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué dice? ¿Por qué te ha alejado tanto la salvación de mí? Entonces, te decir que está gritando ¿por quién? Por la humanidad. Por la humanidad. Porque el hombre no clama a Dios, clama a otra gente. Entonces Dios está enseñando aquí que aunque tiene que clamar, quien es el Salvador está ahí. ¿Y usted por quién clama? Cuando tiene un problema, una enfermedad o una lucha, o ya el médico dice que ya no hay más, entiende, remedio. ¿A quién usted clama? Jesús clamó ¿a quién? Al Dios. Padre, a Dios Padre. ¿Representando en quién? La humanidad. Entonces tenemos que clamar ¿a quién? A Dios. Dios. Muy importante el clamor a Dios, pero no es un simple clamor, no es un clamor en momentos que ya no estamos ahogando, sino el clamor que necesita el corazón y el alma es todos los días. Aquí vemos nosotros, hay 3 respuestas en este capítulo 22 de los Salmos. Vemos primeramente que esperar en Dios también se necesita un clamor de esperanza, un clamor de espera, un clamor de paciencia, un clamor de que lo que Dios va a hacer, pero confiando totalmente, teniendo esa certeza y convicción en Dios Padre, en Dios Todopoderoso, que va a hacer lo que tiene que hacer en su voluntad de Él. Otro también que vemos nosotros la respuesta aquí, que también estuvieron clamando a Dios. Para clamar a Dios, mucho usamos el clamor a Dios en momentos de necesidad que ya no tenemos fuerza. Cuando Dios dice que tenemos que clamarle en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad como en el estar sano, el tener y no tener. Tenemos que clamar a Dios siempre porque lo necesitamos de Dios, porque Él es la luz, Él es el camino, Él es la verdad, Él es todo en este mundo, en el cielo también. Tenemos que clamar y otro es confiar. Muy importante, cuando se clama hay que confiar. Porque no se clama solamente por necesidad, se clama porque hay que reconocer el nombre de Dios, cuán grande es Dios, de su misericordia, de su gracia, su perdón a nuestros pecados, nuestras faltas. Hay que clamar a Dios, y clamar es tener la comunión con Dios todos los días para que nosotros podamos ver los propósitos y los planes perfectos en nuestras vidas. Manuelito. Amén, gloria a Dios. También una bendición que Dios nos enseña aquí por su palabra, de que a través de eso, pues, Dios mío, vemos también el clamor de nuestro Señor Jesucristo, que tal vez la humanidad no lo pueden entender. Cuando Él clamaba a Dios Padre, ellos tal vez estaban pensando, ahí en el Mateo 27 habla de que ellos pensaron que estaba clamando a Elías, y ellos miraban sus ojos como que queriendo literalmente ver a Elías bajar, pero no era. Entonces eso es lo que acontece en los tiempos. Muchas veces el ser humano quiere ver Dios, así verlo a Dios de cara a cara, pero es imposible porque el pecado nos aleja de Dios. Entonces, para entenderlo es que hay que entenderlo espiritualmente. Cuando Él hablaba que Dios mío, era porque espiritualmente hablando, y también encomendando su espíritu porque sabía de lo que iba a suceder. Pero también era para que el perdón de nuestros pecados y el Hijo sea glorificado, para que sea dado potestad. Dice que la palabra de Dios que el Padre le dio potestad al Hijo de todas las cosas, tanto como en la tierra, en el cielo. Él es el único que tiene poder y autoridad por la muerte, y Él es el que va a juzgar tanto como los vivos, los muertos. Entonces, en este día, mientras hay vida, hay esperanza en Cristo Jesús para cambiar nuestra manera de ver y pensar, sino que tenemos que verlo espiritualmente las cosas. Pastor. Amén. Sí, es de suma importancia que el Señor Dios mandó a su Hijo para que ocupara el lugar de la humanidad. Nadie podía salvar la humanidad. Nadie, porque todo hombre nacido de mujer es pecador. Desde tu primero padre, que fueron los primeros que pecaron, de ahí toda la descendencia, toda la humanidad pecó. Entonces necesitaba. El hombre no buscaba a Dios, se fue atrás de Dios, es falso, porque era guiado por quién, por Satanás. Entonces Dios le está enseñando aquí que tenemos que volver a Él, a quien nos hizo. Él nos creó a imagen y semejanza. Entonces el hombre creyó, ¿me entiendes? Que Dios se había alejado. No, Dios no se aleja. Dios es el mismo ayer, hoy y por todas las años. Dios es que omnipresente. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Dios no se aleja, el hombre se aleja. Cuando nuestros primeros padres pecaron, ¿quién se alejó? El hombre. Fue el hombre, se alejó y se escondió. ¿Qué ve? Por eso dice, ¿por qué usted está tan lejos de mí? De mi salvación. Entonces, porque el Salvador es Él.
¿por qué te has ido tan lejos de mí? Es que tú tienes que volver a Dios. El pecado, ¿entiende?, es abominación a Dios. Y si tú sigues en pecado, no vas a ser salvo. Por eso era importante que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Esas palabras son de Jesús, que la está hablando desde la cruz del Calvario. ¿Muerte de qué? De angustia. La cruz, dice Pablo, que es símbolo de qué? De maldición. El mismo Moisés también lo dijo, que la cruz es maldición. Y todo aquel que era colgado en un madero es maldito. Entonces el Señor cargó la maldición en Cristo Jesús. Porque había que ¿qué? Crucificarla. Leamos lo que dice ahí San Juan capítulo 3, versículos 12 al 16, para que vemos, ¿entiende?, que era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Entiende? Porque ese es el amor de Dios. Ve usted el grito aquí. El grito se llama interrogación, es una pregunta. ¿Por qué me has desamparado? Él grita en representación del hombre, pero hace la pregunta para que el hombre entienda que el pecado separa al hombre de Dios. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que si Cristo es el que da la vida eterna, el grito que está dando no es Él para Él, sino para la humanidad. Entonces es muy importante que entendamos que era necesario que Él ¿qué? Muriera en la cruz del Calvario. Es un grito de agonía, es un grito, ¿entiendes?, de interrogación a la misma vez, pero sobre todo de confianza, como decía el varón, de confianza hacia el Padre Celestial. Porque la pregunta vuelve y dice, ¿por qué te ha alejado tanto mi salvación de ti? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan lejos? Usted ve, queridos hermanos, amigos televidentes, el pecado separa al hombre de Dios. Pero dice la respuesta ahí, ¿me entiende? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted ve, el que cree en Cristo tiene vida eterna. Amén. Es decir, que el Señor no estaba perdido. Que estaba perdido era el hombre, pero Él estaba ocupando el lugar del hombre para salvarlo. ¿Quiere ver que es así? Leámoslo, está ahí en Hebreos 2, del 14 al 16. Ahí lo dice. Ahí está la pregunta, la contesta, ahí, ¡pum! Recuerde, la pregunta más importante que ha existido desde la cruz del Calvario, y es porque Él se hizo hombre. Leamos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ve usted? Entonces, ¿quién ocupó el lugar de la humanidad? Cristo el mismo Cristo, hermano. Así que ese grito no es un grito de angustia porque Él está en pecado. No, Él no cometió pecado. Pero Dios lo hizo, ¿qué? Pecador. Para que usted y yo fuéramos salvos. Entonces ya hay redención, ya hay vida eterna, pero hay que aceptar a Jesucristo. Él venció la muerte y también destruyó a Satanás. ¿Ve usted por qué fue la pregunta? La pregunta que él hizo fue por eso. ¿Por qué me has desamparado? El grito es, Dios mío. Pero la pregunta es, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has alejado de mí? Para que el hombre entienda que no había salvación, que nadie podía salvar al hombre, sino el mismo Dios, que fue que lo hizo. Porque recuerde que si usted está en pecado, no puede hacer nada, no puede salvar a nadie. Y como él no cometió pecado, pues podía salvar. ¿Ustedes por qué el hombre no podía salvarlo? Ningún rey, ninguna podía salvar a la humanidad. Tenía que ser uno que no cometiera pecado. Y como todos los hombres nacidos de mujer son pecadores, entonces nadie podía parar. Pero Jesús, ¿qué? No nació de hombre. No, ¿nació por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Ve usted la importancia de ese grito? No tenía pecado, entonces él era el único que podía salvar la humanidad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios Santo! Sí, después de un grito de angustia,
viene el cántico de alabanza, de agradecimiento, de reconocer la grandeza de Dios, que como leímos lectura capítulo 3 y 16, versículo 16 de San Juan, que el que cree en Él no se pierde, sino tenga vida eterna. Él es la vida eterna, Él es la vida en abundancia, Él es la paz, Él es el consejero, Él es todo en nuestra vida, Cristo Jesús, para que nosotros pudiéramos hablar de Dios ahora, en estos tiempos, en estos momentos, porque Dios ha tenido misericordia a escogernos, a llamarnos, a extender sus manos, a levantarnos en medio de una angustia, de una tristeza, de un dolor. Vino a darnos un cántico, una alabanza en nuestra boca, en nuestro corazón, porque en este grito había un grito de angustia, pero también viene el cántico de la alabanza, del reconocimiento de Dios, que a través de Cristo Jesús, de su Hijo amado, el unigénito, vino a esta tierra, que descendió del cielo y vino a esta tierra para salvarnos, vino a darnos salvación y vida eterna, vino a decir nosotros que Él es el Salvador de nuestras vidas. Nos dice a través de Cristo Jesús que Él es la piedra, Él es el refugio, Él es el pronto auxilio en nuestras tribulaciones, Él es todo. Después de la angustia que pasó en un momento en la cruz, vino a resucitar el tercer día y nos vino a dar paz, nos vino a dar gozo, nos vino a dar esperanza, nos vino a abrir los ojos, nos vino a decir a nosotros que hay una esperanza en el cielo al llegar allá a través de Él. Todo esto es lo que nos dice en este capítulo 22, que después de una angustia, después de una tristeza, después de una derrota, viene la victoria en Cristo Jesús, viene el alzar las manos, el darle gloria y honra a Dios, el que reconocer de que Él es el único y por medio de su Hijo amado Jesucristo, con la guianza, el poder y el sello de Dios que es el Espíritu Santo, podemos vivir y andar en la verdad que es Cristo Jesús. Manuel. Gloria a Dios. Y teniendo más lo que es la palabra de Dios, vemos que en esa angustia, pues vemos en el principio cuando Él nació, vemos lo que, si la gente que Dios le permite escudriñar la palabra de Dios, podemos la palabra narra cuando Él fue perseguido cuando era niño, después de ahí ya cuando llegó a su edad de adulto, después como fue llevado delante de los jueces, fue a la cárcel, lo bofetearon, le pusieron una corona de espina, todavía querían quebrar los huesos de sus rodillas. Vemos el amor de lo que Él iba a pasar por cada uno de nosotros, por el pecado de nosotros. Y eso nosotros como personas televidentes, deberíamos valorarlo y entender que de verdad que Dios es Dios, por amor tanto que sufrió, porque ese es el castigo que para todos nosotros, para toda la humanidad. Incluso también la palabra que se leyó hace poco, que dice que Él no vino a rescatar a los ángeles, aunque estuvo allá, que sabían, pero por amor a cada uno, por la humanidad. Él podían escoger salvar a los ángeles que se rebelaron en el cielo, casi que la tercera parte que se rebelaron. Pero nosotros que somos transgresiones, pecamos contra Dios diariamente, hacemos cosas que a Dios no le agrada. Y todavía por amor a Él todavía nos dice, aquí estoy yo todavía. Y Él extiende la mano. ¿Por qué? Porque la muerte que fue crucificado, eso vale más, pero tenemos que reconocerlo. Y ese es el precio que nosotros tenemos que pagar, ser crucificado como malhechor, como ladrón, pero Él se llevó todo el peso del pecado y nos libró. ¿Qué nos da ahora a nosotros? La salvación, y es gratuito, no tenemos que hacer nada, simplemente aceptarnos, apartarnos y vivir una vida agradando a Él. Pastor. Amén. Sí, de suma importancia que nosotros debemos cargarlo en nuestro corazón, no en un cuello ahí con un crucifijo, no, hermano. Eso es maldición. El Señor se hizo maldito por usted y por mí, por la humanidad. Así que no cargue usted un crucifijo ahí con una cruz, porque eso es símbolo de maldición. Ya lo leímos ahorita. Y la cruz no era cristiana. Era puesta por los romanos, los emperadores. La muerte de cruz era para castigar a todos los que no eran romanos o los que no se sometían al pecado de idolatría, ¿entiende? De los emperadores. ¿Sabe? El emperador Constantino fue que vino él, ¿entiende? Y trajo la cruz para meterla ahora a los creyentes. Óigame bien, primero la tenía para meterle miedo y para matar. Después, ¿qué hizo? Que la cogió y la metió a los creyentes, a todos aquellos que recibieron a Jesucristo. Entonces se la puso para que la adoraran. No solamente se conformó con matarlo, sino que la puso para que la adoraran. Eso no es de Dios. El Señor dijo que no debemos
¿entiende? Adorar ninguna imagen. Y entonces la gente coge la cruz, se ponen aquí de que una ceniza y eso de que negra, óigame bien, en la frente. Está cargando que maldición. ¿Por qué no cargan a Cristo en el corazón? El Señor dice, dame, mi hijo mío, Tu corazón. tu corazón. Entonces vamos a darle el corazón al Señor. Un madero, un crucifijo, eso es pagano, eso es idolatría. Así que usted no adore, entiende, a ninguna persona. Adore a quien murió en la cruz del Calvario, llamado Jesucristo. Porque fueron cientos de miles que murieron, pero hay uno que también murió por usted y por mí, la humanidad, que se llama Jesús, el Hijo de Dios, el amor de Dios Padre. Entonces hace que tenemos que adorar y cargar en el corazón. No en crucifijo, no en cadena, ¿entiende? No adore a Dios, porque está perdiendo su tiempo, ¿entiende? Ahora el Señor dijo, y eso es muy importante que yo quiero que ustedes hablen, si el Señor dice, si alguno viene en pos de mí, dejar el padre, madre, por causa de mí, y toma su cruz, no dice toma mi cruz, sino toma su cruz, porque cada uno tenemos una cruz, Sí. ¿bien? No puede ser mi discípulo. Entonces, ¿cómo es tomar la cruz? ¿Y por qué mucha gente toma esa cruz de madera cuando no tiene que ver nada con Dios? Sí, porque vivimos en una costumbre, una tradición, cada año que se efectúa en diferentes naciones, en diferentes pueblos o ciudades, porque se vive todavía la tradición, cuando Dios nos está diciendo que debemos de adorar al que crucificaron, al que colocaron en la cruz, no en la cruz, porque la cruz no hace nada, pero el que estuvo en la cruz, Él vive para siempre, Él es el que da salvación, el que da vida eterna, Él es el que nos llena de nuestro corazón los pensamientos de amor, Él es el que nos trae paz y paz en abundancia, no una paz temporal, una paz eterna, una paz que nos lleva al cielo. Él es al que tenemos que adorar y glorificar, pero la tradición, las costumbres nos llevan a nosotros a un desvío, a no ver la verdad, a ver no ver la luz del Hijo de Dios viviente, de nuestro Señor Jesucristo, y seguimos y seguiremos viviendo esa tradición, y la tradición nos salva. El que salva se llama Cristo Jesús. Manuel. Amén. Qué lindo. Amén, gloria a Dios. Sí, también podemos decir que cuando Él dice que aunque no dejara padre y madre, un punto muy importante que tenemos que ponerlo en lo que es la palabra de Dios es de que no está diciendo que dejara que se olvidara de los padres, sino que una enseñanza que nos enseña que hay veces que hay fiesta, que está pasando una fiesta o ser una celebre con los padres y cómo llevarlo, hay un servicio, pues uno tiene que ir a adorar a Dios. Y el otro, pues sabemos claramente, televidente, de que cuál es la cruz que uno debe tener, es primeramente a través de Cristo Jesús. Reconocer a Jesucristo, ya después que reconozca a Jesucristo, es creyente. Una vida diferente, ya no lo que el mundo practica. Y eso es muy difícil de que el hombre lo quiera dejar. ¿Por qué? Porque esa es la cruz que uno tiene que apartarse de todas las cosas. También problemas familiares, es una cruz, pero como Dios les enseña a uno. Otra cosa es las tribulaciones, las persecuciones, también puede ser una cruz espiritualmente llevándolo. ¿Por qué? Por causa del Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para caminar y recibir la vida eterna. Porque el Evangelio no es simplemente yo aceptar a Jesucristo y ya. No, el Evangelio también se sufre, pero se sufre en sentido de que es una lucha espiritual que uno tiene. Pero hay un galardón, que es la vida eterna. Tanto como el hombre natural, pues también tiene lucha, tiene prueba, pero no es lo mismo recibir la vida eterna a lo que ellos reciben. Ellos se gozan en el mundo, tienen cosas, riqueza, todas las cosas, ellos lo disfrutan, pero al final del tiempo, ¿dónde va a ir el alma? Más nosotros, en esa lucha que llevamos, en esa cruz, tenemos algo que Dios dejó, que es la vida eterna. Pastor. Amén. Sí, de suma importancia que aprendamos a conocer el sacrificio que Dios quiere, que tomemos nuestra cruz. Había una ley y había que cumplirla. Ningún hijo podía salir de la casa mientras su padre viviera. ¿Sí? En cierta ocasión vino un hombre a Jesús. Señor, te seguiré a donde yo vaya. Y el Señor le dijo, no tengo dónde, no tengo guarida, no tiene nada, las aves tienen nido y todo, pero yo no tengo nada. Entonces, el Señor dijo a otro, ven tú, sígueme. Ah, no, Señor, déjame primeramente enterrar a mi padre. O sea, deja que me muera, que muera mi padre, porque esa es la que dice la ley. ¿Sí? Por eso el Señor dice esta palabra. ¿Por qué? En Efesios 6 dice, honra a tu padre y a tu madre,
para que te vaya bien, ser de larga vida. Obedece a tu padre, porque ¿qué? Porque es el primer mandamiento con promesa. O sea, el Señor está diciendo que lo abandone, pero que no lo tenga en primer lugar. Que tiene que abandonar todo, no solamente a los padres, todo, por la causa del Señor. O sea, que tenga a Dios en primer lugar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso que dice ahí, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué me ha abandonado? ¿Usted ve? Porque tenemos que tenerlo en primer lugar. A Dios hay que volver a tenerlo en primer lugar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Varón, ore a Dios para que Dios se glorifique por toda esta persona y que use al predicador. Damos gracias a Dios Todopoderoso por la bendición maravillosa y poderosa que cada día, Señor, a través de tu palabra, nos llena nuestro corazón, nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, para seguir, Señor, esperando la promesa que tú has hecho a través de tu Hijo amado Jesucristo. Pedimos por las familias, los hogares, los matrimonios. Sabemos muy bien, Dios, que toda tradición, toda costumbre nos salva. El que salva es tu Hijo amado Jesucristo, que sufrió, Señor, todo el padecimiento en la cruz, y el que vive y que está sentado a tu diestra, Dios. Ayuda a cada familia y bendice, Señor, a tu siervo, que ha de traer mensajes, Señor, con poder y gloria, Señor, por medio del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, que así sea. En el mensaje de la palabra de Dios, el varón de Dios, Héctor Siquí. Amén. La palabra se encuentra en Mateo 20, del 29 al 34. Mateo 20, del 29 al 34. Dice la palabra de Dios. Al salir de ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendían para que callase, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Y ellos dijeron: Señor, sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadeciendo, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Bajo el tema: Jesús extiende sus manos. Amén. Jesús extiende sus manos. Vemos aquí, televidentes, un privilegio que Dios nos permite en día de poder escuchar lo que es de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. A través de la palabra de Dios hemos hablado de lo que Él ha hecho, lo que Él hizo en la cruz del Calvario y lo que sigue siendo, intercediendo por cada uno de nosotros. Tal vez, muchas veces dirán que han escuchado la palabra, lo mismo de un ciego, pero vemos aquí la ceguera espiritual que la humanidad lleva. Cuando el hombre está ciego espiritual, no quiere recibir enseñanza, no quiere conocer la verdad, no quiere escuchar consejo, no quiere escuchar sabiduría de lo alto, no quiere ser enseñado por la palabra de Dios, porque su mente está cauterizado, sus ojos están cegados por las cosas del mundo, por sus propios conocimientos. Y esto es lo que está aconteciendo en estos tiempos que estamos viviendo. Se predica la palabra de Dios, nadie quiere escuchar. Se habla de Jesucristo, se hacen de oídas sordos. Se hace una invitación a un lugar a predicar la palabra, nadie quiere ir. Pero cuando se invita de lo que es una fiesta, una fiesta del mundo, todos van, todos brincan, hasta usan su mejor traje y hacen lo que tienen que hacer. Pero aquí vemos dos hombres. Vemos la mano de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, extiende sus manos. Dos hombres que estaban ciegos y buscando una sanidad. ¿Cuánto tiempo estaban ciegos? Solo Dios sabe. ¿Cuánto tiempo pasaban esto? Solo Dios lo sabe. Pero el privilegio, vemos el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, habla de una paciencia. También habla de que seguir orando, clamando a Dios cuando estamos pasando una circunstancia, cuando vemos que no vemos salida, no vemos
podemos decir, no vemos la confirmación, no vemos la sanidad, no podemos ver el milagro. Seguir buscando a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios tiene poder para sanar en cualquier momento. Dios nos quiere sanar en cualquier día. Puede ser uno acostado, puede ser uno caminando. Dios puede hacer una sanidad, porque es un Dios todopoderoso. Amén. Pero vemos aquí, nos enseña que dice que Jesús caminaba por Jericó. La gente escuchaba la fama de nuestro Señor Jesucristo. Ellos escucharon que Jesucristo sanó a una mujer de flujo de sangre que llevaba 12 años. Y eso es que, como mencionaban alguien, que uno tiene que tener la determinación. Seguir en el camino de Dios o morir lo que es en la orilla del mar. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a uno de sus hijos, boga mar adentro. Aleluya. Cuando nosotros vamos y buscamos más de Dios, Dios nos enseñará las cosas la riqueza que Él tiene escondida en su palabra. Aleluya. Nos va a dar el entendimiento, nos va a dar el conocimiento, nos da la sabiduría y la interpretación misma de la palabra de Dios. Cuando venga una lucha, venga una prueba, venga una tentación, podamos nosotros hablar la palabra de Dios. Si lo vemos en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo, después Él ser bautizado, vemos que fue tentado. Fue llevado al desierto. El mismo diablo se le presentó y le habló. Pero él siempre lo reprendía con la palabra de Dios. La palabra, esta misma palabra que Dios nos ha dejado aquí para cada uno de nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cuando viene un problema, viene una circunstancia, nosotros huimos. Nos escondemos de los problemas. En vez de nosotros clamar a Dios, en vez de nosotros buscar la guianza de Dios, buscar la sanidad del alma. ¿Por qué menciono del alma? Porque Dios nos puede sanar el cuerpo, pero si el alma mismo está contaminado, hay tristeza, hay envidia, hay rencor. ¿Para qué queremos la sanidad? La sanidad que tenemos que recibir primeramente es interno. Porque si estamos sanos interno, tenemos el gozo de Jehová. Tenemos la paz. Tenemos la paz con toda la humanidad. Dice, buscar la paz con toda y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces está diciendo, la paz con toda la humanidad. Si tenemos la paz de Dios, sabemos claramente cuando vengan aquellos que no quieren hacer el mal, nosotros en vez de buscarle pelear con ellos, sino que Dios nos mantiene en silencio y orar por ellos. Podemos ser instrumento en la mano de Dios de pueden ellos pasar una enfermedad. Dios mismo puede poner en nuestro corazón orar por ellos. Pero si nosotros no tenemos la paz de Dios, ¿cómo podemos orar por ellos? ¿Cómo podemos clamar por ellos? Nosotros recordándonos de lo que ellos nos han hecho a nosotros. Pero vemos aquí nuestro Señor Jesucristo, aunque la palabra de Dios nos enseña de que tanto ellos clamaban. Hay momentos que la gente van a decir, deja de estar clamando. Yo no creo que te va a sanar. Yo no creo que con esta medicina vas a ser sano. Yo no creo que el médico ya te dijo que ya no hay esperanza. Delante de los ojos del hombre puede ver eso. Pero en las manos de Dios es diferente. Las manos de Dios, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Amén. Pero hay un punto muy importante que es, uno tiene que creer
lo que Dios va a hacer en la vida. Tal vez vemos puertas cerradas. Tal vez vemos quebrantamientos familiares. Podemos ver pasar angustia en el alma. Pero cuando Dios ha declarado una palabra para la vida de cada uno de nosotros, eso se va a cumplir. Se va a cumplir en el tiempo, en el momento de Dios. Tal vez vemos las cosas nosotros que estamos pasando en un desierto, donde no hay agua, donde no hay comida. Pero Dios mismo le dio de beber al pueblo de Israel. Yes. En una roca, que es el mismo Cristo Jesús. Cuando el pueblo de Israel pedía comida, Dios mismo hizo. Les envió maná. Les envió carne. Cuando humanamente no podía suceder eso. Ese es el poder de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el privilegio que Dios nos permite a nosotros de lo que estamos predicando del Dios vivo. Pero hay momentos que Dios queda en silencio para ver qué es lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es la decisión que nosotros tenemos? No es que Él se ha apartado. Simplemente nos deja un silencio. ¿Para qué? Si seguimos nosotros clamando a Dios, como estos dos hombres ciegos, o nosotros nos vamos de los caminos de Dios. Ese es el privilegio televidente, que hemos conocido un Dios verdadero. Amén. El único Dios que murió en la cruz del Calvario. El que dijo, consumido está, hecho está. Ya no hay que pagar un precio, sino que hay que someternos a la palabra de Dios, guardar los mandamientos, los estatutos. Y esto es lo que Dios aquí. Dice que aquí Dios, nuestro Señor Jesucristo, le tocó los ojos a ellos. Y les preguntó, ¿qué quiere que yo haga por ustedes? Y eso es lo que nos pregunta Dios ahora, nuestro Señor Jesucristo, Él extendiendo su mano. ¿Qué yo quiero que haga por ustedes? Muchos pedirán riqueza, muchos pedirán carros, pero lo que tenemos que pedir, sana mi corazón, sana mi alma, enséñame a vivir una vida agradándote a ti. Vemos también cuando Dios hizo esto, le dijo también a Salomón. Salomón podía pedir riqueza, todo eso. Pero le dijo, dame sabiduría, porque este pueblo es grande. Lo que tenemos que pedir nosotros es sabiduría, cómo predicar la palabra de Dios. Sabiduría que nos dé conocimiento, cómo hablar de la grandeza para que las vidas se vengan a Él. Se postren delante de nuestro Señor Jesucristo. Que puedan confesar de su corazón que Él es su único Salvador. Aquí la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros de que debemos predicar la palabra de Dios. Pero el que va a hacer las cosas es Cristo Jesús. Amén. El que va a cambiar la humanidad es el Espíritu Santo de Dios. El que le va a dar entendimiento al hombre es el Espíritu Santo de Dios. El que le va a dar conocimiento de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo nosotros vamos a escuchar sin que nadie nos predique? La predicación se ha predicado 225 años atrás de nuestro Señor Jesucristo. Él sigue siendo el mismo de hoy por los siglos de los siglos. Él no quiere que nosotros pasemos enfermedades y tribulaciones, sino que Él quiere ayudarnos a nosotros de caminar, pero en los caminos de Él. Se levantarán familias, se levantarán hijos, se levantarán en el trabajo, se levantarán gentes. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que somos la luz del mundo. Amén. Y tenemos que dar testimonio que somos hijos de Dios. Tenemos que dar testimonio que Él es el que mora en nosotros. Yes.
Tenemos que dar testimonio que Él es el que nos enseña a nosotros vivir una vida agradando a Él. Gloria a Dios. Pero ¿cómo podemos entender eso? Es escudriñando la palabra de Dios. Al escudriñar la palabra de Dios, Él nos hace libre. Y cada humanidad televidente que están viendo, volvemos a decir nuevamente, es importante escudriñar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el que da vida y es el que nos habla de la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Vemos los milagros que Dios a nuestro Señor Jesucristo dice que tal vez para el ojo humano no lo podía entender. Dice que a otro ciego y Él escupió en la tierra. Él hizo lodo y le puso los ojos. Y ahora le preguntaba, ve a limpiarte, ve a lavarte. Eso es lo que Dios nos hace. Cuando Dios nos sana, dice, ok, ahora sígueme. Caminen adelante. Manténgase firme. Sabemos que hay luchas espirituales diariamente. Y muchas veces gente o piensan que decir, si yo busco a Dios, voy a tener lucha. Y eso es lo que yo no quiero. Tanto en el mundo hay circunstancias, hay luchas. También en los caminos de nuestro Señor Jesucristo hay luchas. Pero como vuelvo a mencionar, que la lucha que tenemos nosotros espiritualmente, pero tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Ahora hay alguien que nos ayuda, que nos enseña, que nos instruye, que nos capacita y sobre todo nos pone todo lo que es la armadura para permanecer firme en la palabra de Dios, confiando en Cristo Jesús. Dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros tenemos fe, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Ahí podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces decimos, yo conozco a Dios. Tal vez no hemos conocido a Dios. Porque el que conoce a Dios permanece para siempre. El que ha escuchado la voz de Dios permanece. Sigue adelante. Hace lo que Dios dice, lo que uno tiene que hacer. Si Dios dice hay que hacer esto, hay que hacerlo siempre y cuando que seamos instruidos bajo la guianza del Espíritu Santo, agradando primeramente a Dios, para que la gente que ven puedan ver el amor, puedan ver la gracia, puedan ver la misericordia, puedan ver la compasión de Dios en nosotros. Y ellos puedan decir qué es lo que ellos tienen. Yo quiero conocer. Y eso es lo que Dios hace. Dios nos enseña a cada uno de nosotros que nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios, sometimiento, lo que es por la palabra de Dios. Podemos hablar de muchos milagros, pero hay un milagro que Dios nos enseña aquí, que había un hombre pequeño, de estatura, que era hombre, recaudador, recaudaba dinero, pero quería escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo ya sabía de lo que estaba viendo. Dice que Él se montó en un árbol de estatura pequeña cuando nuestro Señor Jesucristo caminó. Le dice, miraba adentro en los cielos y le dice, ¿qué haces ahí? Baja, porque hoy mismo voy a comer en tu casa. Y a transcurso de eso dice que Él se preparó el alimento. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, hoy ha llegado la salvación en esta casa. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando mencionaba que Jesús extiende sus manos, Jesús quiere extender sus manos en cada familia, en cada hogar, en cada matrimonio, para restaurar el matrimonio quebrado. Para restaurar un matrimonio que está a punto de divorcio. Dios tiene poder. Por esto ese día, Dios extiende sus manos para restaurar a los hijos. Yes. Hay hijos, dijo, que se desviaron. Puede haber hijos en la cárcel. Tal vez madre y padre no pueden entender lo que es la transición en los caminos de Dios. Dios lo puede estar guardándolo de un peligro, de una muerte. Y Dios tiene que tenerlo ahí. ¿Para qué? Para que en ese desierto que él está metido en esa cárcel pueda conocer a Dios. Yes. Pueda tener un encuentro directamente con Dios. Porque cuando
Humanamente la gente cuando dicen, oh, él está en la cárcel, siempre apuntan con el dedo que él es inservible, que él es un criminal. Pero esa mente de humano que piensan, para eso Dios los usa a ellos, para glorificarse. A lo vil, a lo que el mundo le dice que ya no sirve, eso los usa Dios para enviarlos a predicar su palabra de Dios. Y eso es lo que Dios hace. Pero es muy importante de que nosotros podamos entender los planes y los propósitos como estos hombres que estaban aquí. ¿Cuántos años estaban ciegos? Solo Dios sabía. Pero Dios llegó el milagro en ellos. El hombre pequeño llegó el milagro que era Zaqueo. Baja de ahí, Zaqueo. Vemos, y dice que él dio todo lo que había quitado, le dio a todos, regresó el dinero. Y eso es lo que Dios hace. Cuando Dios llega en la vida de uno, ya uno ya no piensa lo que uno hace, sino que ya piensa lo que Dios quiere que uno haga, conforme a la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también en una cárcel, el hombre quería matarse, pero Dios tenía un propósito con Pablo y Silas. Adorando a Dios en la cárcel, llegó la salvación en la familia. Pero ¿quién no hace esto? Simplemente nuestro Señor Jesucristo, extendiendo sus manos de compasión, de misericordia, para que puedan recibir y atesorar la vida eterna en Cristo Jesús. Por la salvación, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, podemos recibir nosotros sanidad, milagros, prodigios. Sobre todo poder ver las señales que Dios hace en cada uno de nosotros. Podemos ver que cuando alguien es instrumento en la mano de Dios, ora por un hermano, por una hermana, una persona, pueda ver el poder de Dios, Dios sanarlo. Y es el privilegio que Dios nos da. Pero sabemos claramente que tenemos que someternos a la voluntad de Dios para ver la gloria de Dios. Así que, televidente, esta es la palabra de Dios. Dios quiere sanar, pero primeramente al ciego espiritualmente, para que pueda conocer el autor de la vida, que es Cristo Jesús, que fue desechado por los hombres, pero vino a ser el arquitecto, el dueño de todo, el dueño de tanto como en el cielo, en la tierra, y todo lo que se mueve es de Dios. Es de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret es su nombre. Él es el que sana, Él es el que liberta, Él es el que restaura, Él es el que ciña los pies de poder. Y sobre todo da su Santo Espíritu para ayudarnos en nuestras debilidades. Hasta aquí el mensaje. Dios me lo bendiga, pastor. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, en la misericordia de Dios vemos nosotros que dos hombres estaban en una espera, en un milagro de Dios. Y vemos también en el libro del capítulo 18 de Lucas, del 35 en adelante. Vemos que también había un otro hombre en Jericó, esperando también un milagro. Ahora vemos nosotros la misericordia de Dios. La misericordia de Dios te sana, la misericordia de Dios te liberta, la misericordia de Dios hace algo maravilloso en tu vida, te transforma, te cambia para siempre. Pero es necesario acercarse al que es el dador de la vida, Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que tengamos salvación, solamente y a través de Cristo Jesús. Él es el autor de nuestra vida, Él es el salvador de nuestras vidas, Él es el que te da misericordia, Él es la gracia que descendió del cielo, que lo envió Dios Padre a la humanidad. Él es, no hay otro lugar. Habrá medicina, habrá doctores, habrá personas que puedan darte una medicina, pero temporal, pero el que te sana para siempre. Así como vimos estos dos hombres que estaban sentados. Ya Dios no quiere que estés sentado, ya Dios no quiere que estés con la ceguera. Y había el otro hombre que estaba mendigando, ya Dios tampoco quiere que estés mendigando, sino que quiere Dios que busque a través de su Hijo amado Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, a la gloria. Dice la palabra de Dios que busquemos el reino de Dios y justicia, y que todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando recibimos la misericordia de Dios, cuando vemos quién es la misericordia de Dios y qué puede hacer la misericordia de Dios, porque no es un adorno, no es algo que lo coloquemos en nuestra ropa o en el cuello, no. La misericordia de Dios es el que te liberta, así como libertó a estos dos hombres que estaban en el camino cuando pasaba el dador de la vida, escucharon, hicieron el grito de auxilio, hicieron el grito de ayuda, dieron el grito de que necesitaban una
sanidad, no solamente interna, no solamente física, necesitaban la sanidad de lo que Dios busca, que es el alma, libertar el alma que está cansada, libertar el alma que está abatida, que dar misericordia al alma que está atribulada. Él es Cristo Jesús. Hay que buscar el que caminó en esos tiempos antiguos, caminaban en las calles, haciendo milagros y dando sanidad, dando libertad a aquellos que estaban atribulados, dando libertad a aquellos que estaban enfermos físicamente, mentalmente, espiritualmente. Pero la misericordia iba caminando y estos hombres escucharon, así como también el otro hombre que habla en el capítulo 18 de Lucas, del versículo 35 en adelante, que también estaba mendigando. Y ya Dios nos dice a nosotros que no es de mendigar, no es de esperar, no es de estar esperando que alguien tenga lástima de nosotros. No, Dios dice que Él envió a su Hijo amado Jesucristo, al misericordioso lo envió a esta tierra para que ya no se esté mendigando, no esté sentado sin hacer nada, sino esperar y dejar que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Te damos gracias, Dios Padre, por esta bendición maravillosa, por tu palabra, que es, Señor, alimento a nuestras vidas. Permita que cada uno, Dios, atesore y reciba a tu Hijo amado Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Que tú inscribas, Señor, el nombre de cada uno de ellos en el libro de la vida, que puedan tener salvación. Que, Señor, que estén pasando en este momento enfermedades físicas, mentales, espirituales, que tú lo libertes, Dios, con la misericordia, con la gracia tuya, que es a través de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos, Señor, por aquellos que claman en este momento, por aquellos que están, Señor, atribulados, aquellas personas que están, Señor, en una tristeza, en un dolor, en una angustia, que seas tú, Señor, trayendo la luz, trayendo la esperanza y sobre todo el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento y guarde sus corazones y su mente en tu Hijo amado Jesucristo. Él es el Salvador de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, que así sea. Qué lindo, ¿verdad que sí? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu problema? En cierta ocasión, el Señor llega al pórtico de Salomón, un estanque de agua ahí, que de tiempo en tiempo venía el ángel y movía las aguas, y todo el que se metía allí era sanado, no importa la enfermedad que tenía. Y había un hombre que tenía 38 años, enfermo, un paralítico ahí, y nadie se apiadaba de él. Todos corrían a buscar sanar, pero él no tenía nadie, no tenía dinero, no tenía nadie. No había amor ni compasión de la gente, cada cual buscaba lo propio suyo. Pero Jesús se acerca y cuando lo ve, le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Señor, yo no tengo quien me meta en el agua. Porque cuando yo llego allí, ya otros han llegado antes que yo. Levántate, toma tu lecho y anda. Ahí mismo, levántate, toma tu lecho. Y el Señor solamente tiene que decir la palabra. Y se levantó, como decía el predicador. Hizo lodo, le untó, vete al estanque de Siloé, vete a lavarte. Ve, lava tus ojos. Entonces, en este caso, el Señor dice, porque tú estás ciego espiritualmente, como decía el predicador, Él te dice que compre de Él colirios y oro refinado para que te lave y vea bien. Pero no está diciendo que tú uses dinero, porque en Isaías 55 eso es lo que dice. Venid y comprad sin dinero vino y leche. El Señor suple la necesidad. Solo que tienes que creer en Él, como decía el predicador. Al que cree, todo le es posible. Y creer es aceptar y someterte. Él lo dice ahí en San Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que le dé otro consolador, el Espíritu Santo. Solamente cree, o sea, obedecer. Eso se lo dijo también el Señor a Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate, levántate, como decía el predicador, levántate. Cree, al que cree, todo le es posible. Así que levántate. Deja de estar sentado ahí, ¿me entiendes? Como un paralítico que no se puede mover, o en la cama. Levántate y verás la gloria de Dios. Aleluya. Levántate, cree, o sea, en otra palabra, cree. Y verá la gloria misma de Dios, a su nombre, gloria. Tremendo mensaje. Si quieres sanidad en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus padres, en tu trabajo, en la economía, crea al Señor.
Encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Clama a mí y yo te responderé. O sea, por donde quiera la palabra te dice que crea. Amén. Que crea. Padre celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Permite que la fiel audiencia pueda creer en Cristo Jesús, porque ningún otro es salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Solamente en tu Hijo amado, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día después de ser sepultado. Y está sentado a la diestra tuya y retorna pronto por segunda vez. Permite que la fiel audiencia crea en Él, se someta a Él y que vea que Él padeció, murió por cada uno de nuestros pecados. Gracias por tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, y bendice esta fiel audiencia. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos veremos la próxima semana con el Señor, mientras los varones se despiden de ustedes. Yo me lo bendiga.